Bueno, se han tirado un montón de ideas aquí, de cosas a la mesa, que interesante, digamos, ¿cierto? Y no sé si tú quieres, antes de ir al corte, opinar sobre algunas cosas que ha dicho Dagoberto y después volvemos, digamos, ¿cierto?, con el tema. Creo que Dagoberto ha tocado algo muy importante y de fondo, y es que al final del día tiene razón en que la crisis nos pone un marco que hace de esto una elección más importante que nunca, a pesar de que tiene suficiente importancia el posible cambio de sistema. Más importancia reviste cuando adentro de una crisis tú tienes que determinar, bueno, ¿a quién le puedo yo entregar mi confianza para que maneje esa crisis y tenga la mejor posibilidad de generar un clima que me permita a mí conservar mi empleo, a mis amigos conservarlo o recuperarlo? Entonces, es doblemente importante porque tienes la mezcla del concepto sistema, ¿verdad?, que sabemos que el Frente busca un sistema nuevo, digamos, un sistema socialista. No quisiera ocupar la palabra marxista, pero la debo ocupar porque ese es el pensamiento que tienen. Pero lastimosamente a las personas razonables adentro del Frente las han apartado y ha quedado únicamente la izquierda extrema. Pues tienes dos elementos: el riesgo de un cambio de sistema y el riesgo de quién es el que puede afrontar la crisis. Y bajo ese escenario yo recuerdo a Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, quien por 18 años exitosamente manejó la Reserva, y él decía que a la hora de escoger tomar una decisión, él siempre buscaba la opción de menor riesgo, más que todo cuando esa opción era de un riesgo irreversible. O sea, él no siempre buscaba la opción que le podía dar más crecimiento a la economía, sino que cuál era la opción que me minimizaba las posibilidades de parar la economía o de hacer algo que él no pudiera revertir, ¿verdad? En este caso entonces tenemos dos opciones: una opción que sí presenta más riesgo porque es la opción a un cambio dramático, que si nos equivocamos o si se equivocan los votantes, más bien porque yo no votaré por ellos, pero si se equivocan los votantes, se pueden en realidad llevar la sorpresa del mundo, la sorpresa del siglo. Entonces es una situación donde al haber un doble riesgo, el riesgo al cambio más el riesgo al manejo de la crisis, hace de esta decisión una decisión más delicada que la que han tomado históricamente los salvadoreños. Ok, voy a un corte entonces, después del corte vuelvo contigo, Dagoberto, porque aquí se han dicho dos cosas. Tú dijiste que había una decisión subjetiva que no va a depender del control de los partidos políticos, que la gente, aparte de tener un cansancio, tiene al final, digamos, ¿cierto?, le resbala los mensajes. En el epitelio. En el epitelio, digamos, ¿cierto?, le resbalan los mensajes de los partidos y está tomando por sí mismo, digamos, una posición muy subjetiva. ¿Crees tú, y la pregunta que te va a hacer a la vuelta del corte, si el riesgo a un cambio de sistema va a ser un elemento importante en esa decisión? Esto después del corte. Bueno, quedó la pregunta hecha, Dagoberto. Estábamos hablando, tú decías, digamos, cierto, el ciudadano no está dependiendo de los mensajes de los partidos, está teniendo su propia opinión, tiene cierto, digamos, protección anti mensaje de los partidos. Pero Miguel decía, digamos, que estaba inherente en esta elección el riesgo de un cambio de sistema y que seguramente la gente iba a tener, digamos, iba a pensar en asumir el menor riesgo cuando tenga la decisión de votar. Correcto. Hay un cansancio en los seres humanos, porque tenemos más de un año de estar siendo bombardeados día a día con el mismo tema, pero además con una campaña electoral muy pobre. Porque cuando en una campaña electoral se discuten tus problemas reales, entonces ese es un tema importante, que además se vuelve interesante. No siempre lo importante es interesante, ni siempre lo interesante es lo importante. Estos dos extremos del debate no aparecen armónicamente manejados en esta campaña electoral. Y entonces, los sujetos formales de la campaña electoral son los partidos políticos, pero esos son los sujetos formales. Lo que estamos viendo en la campaña es que dentro de la lógica de una campaña total, casi todos los medios de prensa,
radio, televisión, son parte de la campaña y hacen propaganda, no hacen periodismo. Esta es una desgracia. Para gente como yo que leo los diarios, los diarios, eso es una desgracia. Porque uno espera encontrar en lo que se llama medios información, reflexión, análisis, de modo que uno aprenda. Yo le leo a Quique Altamirano, por ejemplo, todos los días su editorial. Me encanta el editorial y lo recomiendo. Y hay que leer a Quique. Hay que leer a Quique. Ahora bien, lo que Quique escribe en la campaña electoral es más importante que lo que dice y hace arena. Es más importante electoralmente hablando. Hoy la campaña electoral no tiene su epicentro en el mensaje de los partidos políticos, sino en el aparato ideológico de Estado. Ahora bien, si hay cansancio, ese mensaje partidario no es el decisivo, no resulta el decisivo. Y esta es una excelente oportunidad para los seres humanos, para que decidan a partir de la noción de la realidad que ellos adquieran. Esa es tu recomendación, pero ¿tú crees entonces que no hay una penetración del mensaje publicitario de la gente? Por supuesto, por supuesto. Estoy diciendo que no es el mensaje de los partidos como sujetos formales lo decisivo, porque el bombardeo ideológico más fundamental no viene de los partidos, porque el trabajo que los partidos están presentando es muy pobre, realmente muy pobre, con muy poca inteligencia. Son cuchillos ensangrentados, dirigidos hacia el otro y no tanto hacia los seres humanos. A eso me refiero. Ahora bien, ¿hay riesgos? Por supuesto que sí. Riesgos reales y riesgos imaginarios. Esta relación entre lo real y lo imaginario se presenta cuando se habla de sistema. En esta campaña electoral, ¿está en juego el sistema político? ¿Está en juego el sistema económico? Claro que no. Estamos hablando de la alternancia. Porque estamos hablando de la alternancia. El ensayo es a ver si funcionan las reglas elementales de la democracia burguesa elemental. Porque en la historia política de nuestro país eso jamás ha funcionado, nunca ha funcionado. En 1972 ganamos la votación con la Unión Nacional Opositora con Napoleón Duarte. No entregaron el gobierno. En 1977 también no entregaron el gobierno. Esos dos momentos culminantes. ¿Y qué? ¿Era la revolución? No. Eran las reglas mínimas de la democracia burguesa. Es más, la garantía para el sistema político es que esas reglas funcionen. Siempre cuando uno habla de reglas, está hablando de reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas con las que se juega el juego garantizado por esas reglas? Para que ese juego esté seguro, deben funcionar las reglas de ese juego. Pero espérate, esto podría ser, entonces tú me estás diciendo que Mauricio Funes está ofreciendo un cambio para no cambiar. No. La dimensión del cambio hay que situarlo bien. Para empezar, se trata de un cambio de equipo de la administración pública. Para empezar, eso es un gobierno. Pero un cambio de equipo no implica nada. Preguntarle a Ricardo Poma. Si no implica nada, claro que se implica. Es un cambio de equipo. Es una cosa de importancia en cualquier país. Incluso aunque el gobierno no suponga cambio de partido, pero sí cambio de equipo, hay un cambio que puede tener importancia. Ahora bien, ¿ese cambio de equipo supone cambio de sistema económico? No. Pero en el caso del FMLN por lo menos ha de suponer un cambio de modelo económico. Ahora, esto es lo que está en debate en todo el planeta. ¿Debe el Estado regular al mercado? Eso es justamente lo que está en debate. Hay una serie de grandes países capitalistas que están de acuerdo en eso.
Ahora, en el país se debe mover el sistema neoliberal, el modelo económico, sí se debe mover. Ahora, ¿debe haber cambios en el sistema político? Eso tiene que ver con la Constitución. En el país, ¿debe existir plebiscito? ¿Debe existir referéndum? ¿Debe haber una democracia participativa en lugar de una democracia representativa? Estos son cambios del sistema político que pasan por el proceso constitucional. ¿Se puede pensar en esos cambios? Yo digo, sí. Ahora, ¿este gobierno de Mauricio Funes está planteando eso? No, no lo está planteando. Yo lo estoy planteando, pero yo no soy el candidato. Uh-huh.